Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a lo que viene a ser la tertulia del 2022. Arrancamos en este nuevo ejercicio con ánimos renovados y también con noticias que no son del todo positivas y por eso hoy vamos a intentar inyectar algo de claridad, ¿no? Porque hay muchos datos que se solapan, que se entrecruzan y que están generando pues, cierto desconcierto, específicamente cuando hablamos de la COVID, cuando hablamos de las nuevas restricciones, porque nos encontramos en nivel 3 en la isla de Lanzarote, así lo ha impuesto el Gobierno de Canarias. Conoceremos cuáles son las consecuencias inmediatas y también en el arranque de las clases. Muchas personas que están dudosas, ¿no?, con respecto a la vacunación de los menores, si será o no eficaz, si habrá una avalancha de bajas en el mundo de la docencia y cómo puede esto incidir en el sector ambulatorio o de la atención primaria, que está muy saturado desde hace ya unas cuantas semanas. Hoy hacían un llamamiento precisamente el Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas pidiendo bueno, pues comprensión por parte también de la ciudadanía, porque en el caso de Lanzarote, al menos así nos consta, se están dando las citas a 10 días para que nos pueda atender un médico de cabecera. En estas circunstancias es necesario asumir la responsabilidad por parte de las autoridades y tomar en cuenta la situación para que haya estrategias pues, mejor definidas que las que tenemos hasta la actualidad. Vamos a hablar de todo esto con los que nos acompañan, como es el caso de Andrés Martinón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y también Manolo García Deniz, que nos acompaña como todos los lunes, arrancando la semana con energía positiva, espero. ¿Qué tal, Manolo? Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo intentamos, porque no es realmente fácil empezar un año en estas condiciones y afrontarlo pues, con el espíritu que lo hacíamos hace años, cuando no teníamos pues, precisamente esas restricciones, pero ya se sabe que las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Esperemos que a lo largo del año podamos tener noticias mucho más positivas. Pues el menú en el día de hoy, hablaremos con Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. A él le vamos a preguntar sobre unas declaraciones que ha hecho esta mañana precisamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que dice que está analizando desde hace unas cuantas semanas un nuevo plan para bueno, considerar la COVID como una gripe y que en este sentido los datos epidemiológicos pues, sean analizados con otra evolución, desde otros parámetros. ¿Qué les parece esta iniciativa? Porque estamos hablando de una de cal y otra de arena. Pensábamos que este 2022 nos iba a traer la ansiada nueva normalidad y ahora lo que nos encontramos son más de 4.300 casos positivos acumulados aquí en la isla de Lanzarote y una situación bueno, pues preocupante si tenemos en cuenta las declaraciones de los médicos de cabecera que dicen que no pueden más. Bueno, de hecho, en el informativo hemos hablado con Agustín González, que es jefe de atención primaria, y viene a decir, dijo la palabra como la tormenta perfecta. Se han dado las condiciones y al final eso va a atención primaria. Reconoce que el tema de planta COVID y de UCI todavía no están saturados, pero sí atención primaria, y lo que tú estabas diciendo, él lo corrobora diciendo que entre 7 y 15 días se están ampliando las listas de espera y está afectando a otras patologías. Es verdad que, como dice Pedro Sánchez, van cambiando los protocolos, ahora ya pues las cuarentenas son menores, ahora las pruebas no se tienen que hacer, ya si tú te la haces positivo pues ya se activa automáticamente, en 7 días tendrías la baja. Son cuestiones que se están pues regulando, porque lo reconoce Agustín González, ya no se rastrea, ya no pueden, no hay posibilidad. Lo único que se rastrea se pide la colaboración del positivo, ¿no? Para que tenga en cuenta quiénes son sus contactos más estrechos. Sí, pero el positivo asintomático lo dejan, a ese le da igual. Es el que dice, oye, ¿qué edad tienes? No, mayor de 60 años. Entonces a ese sí le empiezan a decir, oye, ¿tienes alguna patología previa? Oye, sí, estoy en un tratamiento de tal o de cual. Entonces a ese sí le van haciendo un seguimiento. Pero como tú digas que eres menor de tal edad, que sí, que tiene unas molestias, pero que no tal, eso te dicen en 7 días, usted tal, y te dan el alta médica. Bueno, un contacto estrecho, por cierto. Vamos a elaborar un reportaje que podrán ustedes leer con más detenimiento en lancelotdigital.com para explicarles todo esto, ¿no? Es decir, la gran pregunta, ¿quién me da el alta si yo soy un positivo? En este caso, que ha hecho esos 7 días de aislamiento, tengo que acudir al centro ambulatorio, tengo que pedir cita al médico de cabecera teniendo en cuenta que puede tardar entre 10 y 15 días para darme esa cita. ¿Qué pasa con mi trabajo? Bueno, pues todas estas preguntas las analizamos así en concreto en este reportaje que les animo a leer. Manolo, ¿cuál es un poco tu opinión? Porque efectivamente parece que estamos en una tendencia más laxa
alerta por parte de las autoridades para que no se produzca, bueno, pues ese nuevo gripazo, ¿no?, de la economía insular y ese parón, sobre todo en el sector también turístico, que es el que está muy tocado en este inicio del 2022. Sí, efectivamente, lo que buscan estas nuevas medidas es precisamente no bloquear la actividad económica, no impedir el normal desarrollo, como mínimo el desarrollo suficiente para atender las necesidades de las empresas y de la propia demanda de los distintos sitios. Inicialmente, lo que se buscaba con las medidas era evitar el colapso del servicio sanitario, de los hospitales fundamentalmente, y para eso era necesario tener una serie de restricciones que hiciera que se fuera acogiendo el virus de una manera que se pudiera atender, porque claro, si usted coge el virus y se pone malo, pues si tiene médicos que lo atiendan, pues posiblemente tendrá un mejor resultado que si no puede recibir asistencia sanitaria porque está colapsada. En este caso que nos encontramos ahora, esa dimensión ya se ha superado, o sea, se sabe que la Omicron es mucho menos contagiosa, pero vemos que ahora alrededor de 1000 van 4, acaban 4 hospitalizados. En Lanzarote hay unos 4.300 casos activos, tenemos unos 21 ingresados, 18 en el planta y 3 en la UCI, viene siendo 5 por cada 1000, 4 o 5 personas. Evidentemente no colapsa esa cantidad el hospital, pero sí está produciendo problemas en las empresas porque hay mucha gente que está de baja. Y eso evidentemente tiene que reponerse aceptando un mayor nivel de riesgo. ¿Y cómo se hace eso? Pues evidentemente cerrando, acortando mucho más periodos en los que tienes que quedarte en tu casa, pero hay que hacerlo también con cierta honradez científica, porque si lo hacemos sin tener un mínimo control, ¿qué va a pasar? Pues que va a aumentar ya de forma exponencial el número de contagios, porque al ir personas contagiadas a la empresa, lo que va a hacer es que se aumente mucho más, que se vean mucho más afectados. ¿Y qué pasa? Que ese incremento sí va a tener ya trascendencia en los hospitales y en los propios ambulatorios, ¿no? Pues déjame en este caso también informar a los que nos estén escuchando en riguroso directo a través de Lancelot Televisión, pero también, por cierto, a través de Lancelot Radio 90.2, que en el Hospital José Molina Orosa ahora mismo hay 3 anestesistas que están afectados por COVID. Lo que significa que estas son unas bajas muy sensibles, ¿no? Porque son servicios, digamos, que están ya pues, cogidos con pinzas. Hay unos 12 anestesistas en todo el complejo hospitalario lanzaroteño. Además, 2 de ellos son directivos y por lo tanto no ejercen, es decir, no están en el día a día, en la práctica de las operaciones o de la actividad de quirófano, y esto está empezando ya a preocupar en el sentido de que otra vez reprogramar operaciones, priorizar es la palabra clave en estos momentos, no solamente en la atención primaria, sino también en muchos especialistas, ¿no? Que lo que necesitan es atender a aquellas personas que realmente lo necesiten porque están en situación grave. No hemos dejado en este caso de sufrir ictus, ni cánceres, ni infartos, y por lo tanto esa es la preocupación máxima que tienen estos profesionales. Claro. No, y patologías que están saliendo, como ahora por ejemplo todo lo que es la parte de salud mental. O sea, esto está demostrado ya que con números, ¿no? El incremento han sido 2 años devastadores, ¿no? Además de la propia patología en sí, que sea la del COVID, sino lo que ha sido un encierro y esta ansiedad que genera continuamente, porque, por ejemplo, no sé, en el mismo sector turístico, ahora yo entiendo que el trabajador y sobre todo el empresario dice, abro, no abro, cojo de ERTE, no tiro, y es una ansiedad continua. No sé si luego esa gente acabará con alguna patología mental o no, pero sí es cierto, gente mayor, con otras cuestiones, otros cuadros, y la verdad que eso ha derivado en
momento el sistema sanitario español se puso en duda porque presumíamos mucho y no estábamos a lo mejor preparados, ¿no? Esas escenas de las bolsas de basura en vez de los EPIs y demás. Pero después ya un poco ya se ha adaptado y la verdad que, por ejemplo, la vacunación hemos sido un ejemplo para el resto de países y sobre todo también por el sistema que se eligió, que era el sistema con el que se vacuna normalmente. Que tú vas a tu centro de salud, nada, aquí no ha habido estadios ni vacunódromos, aquí no ha habido nada y ha sido uno de los niveles más altos. También un poco la propia conciencia, ¿no? Pero lo que decíamos antes, va variando y lo que estábamos hablando, lo que están diciendo ustedes, la economía no frenarla ya a lo máximo, ya solo por las bajas en sí de trabajadores, sino tampoco por medidas excesivamente restrictivas. Nosotros vamos a pasar una fase 3, casi 4, como el año pasado, pero el año pasado nos cerraban a las 6 de la tarde. Eso hay que recordarlo, es que eso era un martirio. Y hoy en día, pues mira, es verdad que por eso la Omicron, que va rápido, que tiene menos gravedad, pero está llegando a todos. Bueno, pero sin bajar la guardia, ¿eh? Por eso dentro de un ratito vamos a hablar con Amos García, que él vaticina que va a haber más casos y estos además van a ser más graves y a esto se le va a sumar más muertes, porque aquí estamos hablando, digamos, de una incidencia de la Omicron pues como más reducida, ¿no? Pero el 7 de este recién estrenado mes de enero se estaba informando en el Canarias 7 que en el archipiélago teníamos 6 fallecidos por Omicron, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de esas cifras y voy a buscar exactamente el acumulado de todo el 2021 que no es nada halagüeño en cuanto a fallecimientos porque superan la treintena, creo que eran 36 los casos de fallecidos en el archipiélago. Me están comentando que tenemos a Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y permítanme que antes de nada les deseo un feliz año a todos. Pues igualmente, hacemos extensible esa felicitación a usted y a toda su familia. Pues estamos aquí hablando de si hemos empezado el 2022 con buen o mal pie con respecto al tema del avance de esta nueva variante. Estamos viendo cómo las estrategias de las autoridades sanitarias, al menos en el archipiélago, empiezan a ser un poquito más laxas cuando hablamos de seguimiento de positivos, sobre todo con el tema de los rastreadores, que ya no están tan involucrados o al menos se pide más la colaboración del positivo, informándole mejor, quizá también dándole esas recomendaciones más puntuales sobre lo que tiene que hacer y apelando sobre todo también a su ética, ¿no? Y a su colaboración social. Y por otro lado, el tema de las altas médicas en atención primaria, porque el colapso que están sufriendo los centros ambulatorios, al menos aquí en la isla de los Volcanes, es ya muy preocupante. Sí, no es que estén menos involucrados los rastreadores, es que están sobrepasados, que no es lo mismo, están que no pueden más, Vamos a ver, es evidente que estamos teniendo una incidencia acumulada absolutamente descomunal y además con un crecimiento excesivamente rápido. En muy poco tiempo el estampido de casos ha sido absolutamente espectacular. Nadie esperaba que la variante Omicron tuviera esta capacidad, pero bueno, así ha sido. Afortunadamente, este crecimiento desmesurado en el número de casos no se está traduciendo paralelamente con un mayor número de complicaciones, UCI y fallecimientos. Pero cuidado. Tenemos que tener claro que al haber este número de casos tan brutal, lógicamente, por pura lógica matemática, va a haber también un incremento de los casos complicados y de los casos graves y desgraciadamente de los fallecimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un porcentaje de un 1% en 100 pacientes que en 10.000. Y evidentemente, teniendo en cuenta el gran volumen de casos que estamos teniendo, vamos a tener más complicaciones, más ingresos en UCI y desgraciadamente, y como parece que ya se está consolidando, más fallecimientos. Y no solo esto, sino que además vamos a encontrarnos con que la atención primaria se va a colapsar todavía más y acabará también haciendo que entre en dificultades serias la atención hospitalaria. Todo esto nos está produciendo la Omicron y por lo tanto todo esto significa que tenemos que actuar con inmediatez y rapidez en disminuir esta incidencia acumulada brutal que estamos teniendo. Bueno, pues además de reducir esa incidencia, con el compromiso, volvemos a insistir, individual, de no bajar la guardia, porque aunque haya muchas personas que piensen que esto es una gripe y que, bueno, pasarla pues es casi un paso obligatorio para todos los ciudadanos de este país, pues lo cierto es que escuchamos a los especialistas y nos tenemos que empezar a preocupar. De hecho, ya las autoridades sanitarias han comenzado a diferenciar entre altas epidemiológicas y altas médicas. Es decir, si ahora yo le pregunto, ¿quién le da a uno el alta cuando siendo positivo ha superado ya esos 7 días de aislamiento, no tiene síntomas desde hace 3, etcétera?
¿Qué respuesta da usted? ¿Tiene que ser obligatoriamente el médico de cabecera o simplemente se anuncia al empleador que se vuelve al trabajo y ya habrá tiempo de entregar el papelito? Sí, yo creo que tal como está la situación de esta tremenda expansión en el número de casos, y además siendo consciente de algo que también tenemos que meternos en el disco duro, y es que este virus ha venido para quedarse, va a seguir con nosotros. Lo que tenemos que hacer es convertirlo en uno de los virus más con los que convivimos habitualmente. Y eso en estos momentos pasa por dos cuestiones: quitarle la carga fea, dramática que ha tenido hasta ahora la pandemia, que está vinculada a la vulnerabilidad, vinculada a los muertos y a los ingresos en UCI, y al mismo tiempo disminuir drásticamente la incidencia acumulada que tenemos hasta ahora. Eso nos permitirá ir empezando a convivir de una manera razonable con el virus. ¿Y cómo se debe gestionar esa convivencia? Pues partido a partido, no dando saltos al vacío como se está planteando en algunos países. No se puede decir, pues venga, vale, vamos a infectarnos todos en este momento que así tenemos inmunidad natural. Porque, ¿qué iba a suponer eso en estos momentos para el sistema sanitario? ¿Cómo iba a quedar el sistema sanitario? ¿Cuántos muertos íbamos a tener que soportar si realizamos esa medida? Por lo tanto, hay que ir paso a paso. Y uno de esos pasos puede ser el que has comentado, el de las altas médicas. Yo, desde el punto de vista administrativo, no me atrevo a opinar porque desconozco los trámites que pueden confluir en ese proceso. Pero sí puedo entender que en el contexto de haber superado la cuarentena de 7 días y siendo consciente además que es algo que falla en el mensaje, que no se repite, de que en los 3 días inmediatamente siguientes a ese alta de la cuarentena hay que ser todavía extremadamente escrupuloso con las medidas que se recomiendan desde el ámbito sanitario, pues se puede recuperar la vida en la normalidad extraña que tenemos todavía. Pues efectivamente, hasta los 10 días, ¿no?, posteriores al diagnóstico, en este caso, de recomendaciones básicas de sentido común, pero que hay que seguir reiterando y recordando. Una es el no contacto con personas vulnerables, la utilización de forma constante de la mascarilla y limitar las interacciones sociales de esa persona, al menos, como estamos diciendo, de los 7 a los 10 días, ¿no?, de haber sido contagiado. Manolo García Deniz, preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, estamos hablando de suavizar las medidas, de adaptarlas a la nueva realidad que tenemos, pero la percepción que se está teniendo por el ciudadano, que tiene que ser ahora mucho más garantizarse él su propia seguridad, se le dan una serie de parámetros y tiene el que si ha sido contacto estrecho, pues hacer el seguimiento que hay que hacer y demás. En este caso, yo lo que me temo es que se está favoreciendo lo que usted dice que hay que evitar, que es que parece ya casi obligatorio el hecho, inevitable el hecho de coger el virus, porque realmente se está haciendo muy poco esfuerzo. La supervisión que hay de los propios, en Lanzarote estamos en 3er nivel, se está o se va a supervisar los locales comerciales y demás para que cumplan las medidas, o mira, son medidas más suaves y vamos a ver lo que pasa. Realmente se va a exigir que se cumpla el que para entrar en un local que tiene restricciones de aforo y de tiempo tenga que proporcionar el pasaporte, todo ese tipo de cosas. ¿Hay realmente un ejército de personas supervisando eso o no hay nadie? O también lo dejamos en la responsabilidad de cada uno. Sí, no, tiene que hacer una mezcla de las dos cosas. No se puede dejar en manos exclusivas del ciudadano la responsabilidad de solucionar este desbarajuste. Lo que hay que explicar al ciudadano es que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, donde se requiere el esfuerzo solidario de todos, de los ciudadanos, pero por supuesto la administración. La administración tiene que hacer que las medidas que vienen implementadas en cada nivel se cumplan. Esto es fundamental y tiene que arbitrar todos los mecanismos posibles para que se cumplan. Y al ciudadano hay que hacerles ver que estamos en una situación en la que es fundamental eso, el esfuerzo solidario de todos. Por lo tanto, si usted tiene síntomas que serían compatibles con un cuadro de COVID, que además sería lo más probable que se tenga en estos momentos, ya que es el virus predominante y el que más está circulando, pues usted debe confinarse en casa, avisar a sus contactos estrechos y quedarse en casa durante los 7 días de cuarentena preceptivos y los 3 días siguientes incrementando las medidas preventivas. Y además debe avisar a sus contactos estrechos de esa situación para que ellos hagan lo mismo. Lógicamente, si uno se encuentra
incómodo y mal, tienes que avisar al dispositivo sanitario. Eso es fundamental. Pero, repito, en un contexto tan absolutamente excepcional como el que estamos teniendo, es fundamental el esfuerzo de todos. Si se acerca de la responsabilidad del ciudadano, que no tiene culpa de nada, lógicamente hay que pedirle un esfuerzo solidario y sobre todo que las administraciones sanitarias públicas garanticen que las medidas que vienen implementadas en cada nivel se cumplan. Amos, ahora le dejo a mi compañero Andrés Martínón, pero una pregunta que nos están derivando a través de un mensaje de WhatsApp con respecto a la tercera vacuna, la de refuerzo, para aquellas personas que se han contagiado, ¿no? Es decir, para los que han dado positivo. ¿Cuándo es recomendable que estas personas se vacunen? ¿A la semana, digamos, de no tener síntomas? ¿O, como dicen algunos expertos, hay que esperar entre 4 y 6 meses? En la última revisión de la Estrategia Nacional sobre la Vacunación frente al COVID se estableció que una vez pasado el COVID, una vez curado el COVID, se pusiera la vacuna a las 4 semanas. Esa es la última modificación que se ha hecho en la estrategia. Antes se hablaba de 6 meses, incluso de 3 meses según la vacuna, ahora se habla de 4 semanas. Es lo que viene especificado en el nuevo protocolo. Por lo tanto, a las 4 semanas de haber curado puede acceder a la vacunación. Andrés. Sí, doctor, ¿qué tal? Lo que hoy le voy a preguntar es un poco más como cuestiones de contabilidad. Y lo digo porque tengo la sensación que ahora con las nuevas estrategias de altas médicas, eso de que en verdad solo se le hace un seguimiento a los rastreadores a quienes son mayores de una determinada edad, de 60 años, o de que tengan unas patologías. Y lo digo porque a mí me da que las altas médicas, por ejemplo, digo los datos de Lanzarote, usted no tiene por qué sabérselos de memoria, yo refresco, casos activos sobre 4.350. Luego dice, contagios de las últimas 24 horas, 350, altas médicas 12. Así llevamos, no sé, 7 días por lo menos en la que hay una desproporción entre las altas médicas, o sea, entre los contagios y las altas médicas, cosa que ya deberían 7 días después, ya deberían de empezar a dar números altos las altas médicas. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede contratar? Porque ¿existen realmente 4.350 casos activos ahora o deberíamos decir que a lo mejor estamos en una cifra menor por este desajuste con las altas médicas que se están dando? Lo más razonable es pensar que puede haber un desajuste en relación a las cifras. Pero es más, si me permite, yo te diría que lo que estoy es plenamente convencido que el número de casos activos es muy superior al de los 4.350. Lo que pasa es que muchísimos de ellos o no son conscientes o porque han resultado asintomáticos o con un cuadro leve al que no le han dado importancia. Pero estoy convencido que dada la amplia difusión que tiene la variante Omicron, lo más probable es que el número de casos que están contabilizados oficialmente sea inferior al que realmente se está produciendo. Hoy precisamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha planteado que se revise, ¿no?, esta manera de contabilizar esos casos positivos o COVID. Se está buscando el consenso en el contexto de la Unión Europea, porque si ya vamos a hablar, si me permite el término, de la COVID-gripación, es decir, más que de una pandemia, de algo ya epidemiológico en el sentido de que es mucho más estable, pues parece que tiene sentido esta propuesta de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece a usted? Sí, vamos a ver, tiene el sentido de la nueva dinámica en la que se pretende desembocar con la irrupción de la variante Omicron, que evidentemente su alto poder de contagio y el número de casos que está dando está creando también una cierta inmunidad natural poderosa en sectores amplios de la población. Pero a mí lo que me preocupa es que este proceso se intente dar como un salto al vacío. O sea, no podemos caer en la idea de que mañana ya podemos desposeernos de todo y dejar que todo el mundo se infecte y así poco a poco ir avanzando. No, porque eso va a tener un impacto muy potente sobre el sistema sanitario. Ya la atención primaria está fuertemente tocada, la estructura de salud pública está fuertemente tocada, los hospitales van a empezar a estar tocados de manera importante, si no lo están ya algunos, como es por ejemplo Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Por lo tanto, no se pueden dar salto al vacío. En este proceso, que es razonable en tanto en cuanto hay 2 factores clave. Primero, la vacunación, tenemos coberturas vacunales elevadísimas y al mismo tiempo entender que este virus ha venido para quedarse. Si en estos momentos hay un mayor perfil de levedad, pues hay que ir empezando a acostumbrar a la sociedad a convivir con este virus. Pero poco a poco, como dice sabiamente un famoso entrenador de fútbol, hay que ir partido a partido. No demos un salto al vacío, porque esto entiendo que tendría consecuencias
importante. Bueno, pues le hago yo la pregunta, doctor. Acabo de recibir ahora mismo, hace 5 minutos, esta mañana nos hacíamos un serológico para saber si hemos pasado la enfermedad o no, o si somos positivo o negativo. En este caso, soy IgM negativo, entiendo que no tengo el virus, ¿no, doctor? Voy bien, ¿no? El IgM es el que no eres positivo ahora, ¿no? Y luego me da positivo en el IgG. ¿Quiere decir eso que por haberme puesto la vacuna me da positivo o realmente que lo pasé sin no haberlo sabido? Puede ser las dos cosas, puede ser las dos cosas. En cualquier caso, los test de antígenos son una maniobra que ayuda indudablemente en este proceso en el que estamos ahora en el contexto de la COVID, pero no es la única medida que debemos tener en cuenta. A mí me preocupa mucho que enfoquemos siempre en un solo apartado lo que pueden ser las estrategias defensivas frente a la situación actual en la COVID. En un momento fue el pasaporte COVID, ahora es los test de antígenos. No, tenemos que enfocar el problema en una triple vertiente, en mi opinión. Por un lado, vacunar, vacunar y vacunar. Hay que seguir vacunando. Todavía quedan personas que no se han vacunado, desgraciadamente, y son las que mayoritariamente están resultando afectadas de gravedad. Todavía hay personas que no han recibido la dosis de refuerzos, pero cuidado, no podemos poner todos los huevos exclusivamente en la cesta de las vacunas. Además, hay que seguir potenciando el discurso preventivo de las defensas mecánicas con las que hemos convivido hasta ahora a lo largo de la pandemia. Mascarilla, distancia física, ventilación e higiene. Y al mismo tiempo hay una tercera vertiente, que es que las autoridades sanitarias tomen las medidas oportunas según el peso de la pandemia. Ahí puede estar el pasaporte COVID, ahí puede estar los test de antígenos. Y es fundamental que la tomen sobre todo en relación al ámbito donde más se van a seguir produciendo los casos, que son los espacios cerrados, poco ventilados, donde solemos desposeernos de la mascarilla. Y yo creo que debe ser eso, una triple vertiente. Pues Amos García, se nos han ido los minutos para seguir charlando, aunque tenemos muchas más preguntas y sobre todo esa comparativa, ¿no?, a veces odiosa, que hacemos con otros países. Por ejemplo, también nos están comentando qué pasa con la posibilidad de la avalancha de bajas en la docencia al inicio de este mes de enero, por qué no se han hecho los test, ¿no?, a este colectivo y a los alumnos, como se hace en otros países, ya sea Italia, Alemania, para saber un poco cómo es de grande esa bola. Posiblemente no hayamos llegado al pico del efecto de Omicron en este mes de enero, ¿o cree usted que sí? Seguro que no. Seguro que no. Con suerte al final del mes de enero. Todavía nos queda la fiesta de fin de año, nos queda la festividad de Reyes. Llegaremos con suerte a primeros de año. Pero, por favor, no pongamos toda la cesta tampoco en el cesto de los test de antígenos, que tienen una importancia decisiva. Porque el que yo tenga un test de antígeno negativo hoy no quiere decir que mañana me infecte. Por lo tanto, hay que ser precavido en su conjunto. Así que ánimo, adelante, esto lo vamos a conseguir y estoy convencido de que este 2022 va a ser un año clave, seguro. Amos, gracias, buen día. Venga, buenos días. Hasta luego. Bueno, recordatorio de la noticia, yo creo que relevante en la jornada de hoy con respecto al COVID. Saben ustedes que lo hemos dicho hace unos minutos, pero por si acaso se acaban ustedes de reenganchar, tienen también toda la información en lancelodigital.com, y es que hay 12 anestesistas en el Hospital José Molina Orosa, sin contar los que se encargan un poco de la gestión de la dirección del departamento, que no suelen estar, digamos, en el día a día de las operaciones, y los que entran y salen de guardia. Pues nos quedamos con la mitad de la plantilla en efectividad en este momento, porque hay 3 anestesistas que han dado positivo por COVID. Así que esta es una noticia nada agradable, sobre todo para los que estén esperando operación. Esperemos que las nuevas planificaciones pues tampoco desajusten mucho los planes de estas personas enfermas, que entiendo yo que estarán en un momento anímico bajo, ¿no? Y no son los únicos médicos especialistas que han cogido la COVID, y es lógico, porque pertenecen a la sociedad, se contagian como el resto de las personas, e incluso por su trabajo pues tienen incluso mayores riesgos. Ese es el principal problema de no tomarnos a pecho que no nos podemos contagiar todos al mismo tiempo, que tiene unas connotaciones elevadas. Y además el hecho
de que generalicemos el contagio en toda la población es que va a caer mucha gente, porque tenemos muchos inmunodeprimidos, tenemos también muchas personas todavía que no se han vacunado y sabemos que la Omicron en personas no vacunadas está teniendo una eficacia, si no equiparable, sí muy cercana a la Delta, porque evidentemente sería de tontos pensar que la vacuna no nos está haciendo nada. Mucha gente que ha pasado la Omicron sin efectos ninguno, o con síntomas especialmente débiles o leves, en el caso de no haber estado vacunado se hubiese complicado mucho más. De eso, eso está perfectamente demostrado. Y ese tipo de cuestiones hay que verlas, o sea, tenemos que seguir con un control exquisito de las medidas y respetar las indicaciones que nos están haciendo, porque ya lo vemos directamente en la sanidad, tiene un impacto tremendo, porque cualquier otra enfermedad se va a tener que retrasar el diagnóstico por parte de los médicos, porque no te van a poder recibir. Primero, si están ellos enfermos, son los primeros en no ir. Segundo, si no están enfermos, pero tienen una cola de personas que sí lo están por el Omicron, pues le van a dar prioridad, con lo que evidentemente va a haber un retraso importantísimo. Bueno, pues estaba buscando el dato concreto con respecto a las muertes vinculadas con el COVID en el 2021, solo en Canarias. Este dato es 38 fallecidos, de los cuales uno se dio también precisamente en este arranque de enero en la isla de Lanzarote. Estás diciendo en Lanzarote, no en Canarias. No, en toda Canarias en el 2021 son 38 las personas que han fallecido. No, 2022. 2022 se referirá en lo que llevamos de año. 2022. En Canarias. Estás diciendo 2021, por eso. Pero, vale, sí, en 2022, en lo que va de año, en los 10 días que llevamos. Vale, uno de ellos se está vinculado en este caso con un fallecimiento lanzaroteño, un varón de 72 años, y vamos a conocer esta información junto también con parte de esos últimos datos, ¿no?, relacionados con la incidencia del COVID aquí en la isla de los Volcanes. Lanzarote, como el resto del archipiélago y el resto del territorio nacional, se encuentra inmerso en un verdadero tsunami de contagios por COVID. Es más, en las últimas 24 horas en nuestra isla se ha computado el fallecimiento de un varón de 72 años. Se ha alcanzado la cifra de 4.386 casos activos y el Hospital Molina Orosa cuenta con 15 personas en planta COVID y 3 en la UCI. Todo esto y el desgaste que se está viviendo en atención primaria hace calificar a la actual situación como de tormenta perfecta. Realmente, digamos, se ha dado una situación, digamos, de tormenta perfecta, porque ha coincidido un aumento exagerado en el contagio de COVID por motivo de la variante Omicron, conjuntamente con el periodo en el que estamos ahora mismo, de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ello ha hecho que, bueno, un aumento muy grande de la demanda en atención primaria. No hay bloqueo, no hay presión en la hospitalaria, pero sí un aumento muy grande de solicitud de consulta, conjuntamente con licencias del personal en estas ocasiones, en estas vacaciones, y al mismo tiempo coincide con bajas propias por COVID de nuestro propio personal. Los protocolos están cambiando y ahora no solo el médico de cabecera puede dar la baja, sino también los miembros del cuerpo de rastreadores. Ahora mismo, si el paciente consigue cita con su médico de cabecera le dará la baja, pero si contacta antes el equipo COVID con el paciente, dentro de las actuaciones referidos con el COVID, si el paciente precisa baja, porque es un trabajador, la hará el mismo médico del equipo COVID. Esta es la cantidad de contagiados que se ha hecho imposible continuar con las labores de rastreo. Y que la hemos adoptado debido a la gran capacidad de contagio que tiene la cepa actual, ha hecho que se haga imposible el rastreo. Ya la OMS define que el rastreo más allá de un 5% de positividad pues es imposible. Nosotros los últimos días estamos con un 25% de positividad, o sea, es imposible y no es factible un rastreo. A los pacientes leves o asintomáticos se les da la alta médica automáticamente a los 7 días de sufrir síntomas o de haberse hecho las pruebas pertinentes. Llamar a todos los positivos, investigar cuáles son leves, entonces solamente se hará el seguimiento a aquellos positivos graves con síntomas o con factores de riesgo. A los que son leves asintomáticos, que están en domicilio, se les dará las recomendaciones necesarias, se les hará la baja si es necesario y ya se le pautará la fecha de alta, que son a los 7 días de la fecha de diagnóstico o de la fecha de sintomatología. Estamos hablando de los pacientes leves asintomáticos. No se les hará un seguimiento posterior, sino ya se les dice
la fecha que corresponde al alta. Destacar que el colapso en la atención primaria está derivando en el incremento de las listas de espera hasta casi 2 semanas. Pues ¿cómo ven ustedes estos cambios en el protocolo, digamos en las medidas, ¿no? También de gestión de lo que viene a ser la enfermedad y sus efectos sobre la economía por un lado y sobre la sanidad por el otro, ¿no? Hemos hablado de esas diferencias entre el alta epidemiológica y el alta médica, quién te tiene que facultar cuando ya has pasado esos 7 días de aislamiento, no tienes síntomas desde hace 3 y quieres reincorporarte a tu puesto de trabajo, pues preguntas que hemos ido resolviendo y que pueden ustedes también encontrar con más detenimiento en un reportaje que hemos elaborado en lancelotdigital.com. ¿Qué te parece, Andrés, esta revisión Yo creo lo que estaba y de lo que ahora se obliga a hacer también a los facultativos porque están que no pueden más? Yo creo que esto es un ejemplo continuo y constante de toda la pandemia. Es un desconocimiento y es intentar ir. Es una situación, la verdad, que esto será estudiado lógicamente, esto, no sé, será como las Torres Gemelas, es decir, esto es un bombazo, esto es demasiado. Y no lo saben, los dirigentes no lo saben, por eso mucha gente ha puesto en cuestión a los mandatarios que tenemos, porque las decisiones que han ido tomando, bueno, los Trump, los Johnson, los Bolsonaro, los tal, esos se han quedado, pero vamos, bien retratados. Pero el que no... Era aquí al fin, nos llegaron a decir que las mascarillas no eran necesarias, que no eran correctas las mascarillas. O sea, se ha dicho tanto disparate. Luego, por ejemplo, ¿por qué hay un efecto ahora antivacuna? Porque se dijo y se vendió, no con la boca grande, pero sí con la chica que reducía los contagios. Porque podían haber dicho lo que sí parece que es, lo que dice Manolo, o lo que decimos todos. Es decir, que tú, en el caso de contagiarte, las probabilidades de que sean menos graves van a ser mucho mayor con la vacuna. Y eso es lo que es la vacuna. Pero claro, se vendió un poco, hay que vacunarse porque además así... Y es verdad que ahora nadie dice que lo dijo, pero se decía. Entonces, esas son las cosas y hay nebulosas e incertidumbre. Y ahora... se sigue actuando de tal manera en la que, oye, mira, a ver, dale la alta porque si no es que no hay gente para trabajar y luego, ¿eso contagia más? Pues contagia, pero ¿quieren que nos contagiemos? Pues a lo mejor están las teorías de que vaya por su propio conducto y que incluso ahora ya dicen que los que han pasado la enfermedad o han pasado la enfermedad, porque hay gente que en el país le diga que hay tíos que han pasado 3 veces el COVID. 3 veces, digo, macho, esos tíos que no sé, qué anticuerpos generan o son malísimos o son unos receptores tremendos de la enfermedad. Yo la verdad que me imagino no es nada fácil, igual que el Fernando, el de la ceja, el que daba siempre las noticias, que siempre ya se hacían chistes de Fernando Simón, ¿no? Fernando Simón, era de chiste, ¿no? Cuando se decía, no hagan tal, pues pasaba lo contrario. No sé, yo lo que quiero decir es que al final están dando palos de ciego y por un lado cuando ya se consigue controlar determinadas cuestiones, pues es verdad que ya se avanza, por ejemplo, en temas de vacunación y demás. Pero ahora la variante, luego vendrá otra y yo no sé, la verdad que... Bueno, pues sobre todo adecuar la administración a los nuevos cambios. Usted no puede cambiar una cosa de un día para otro cuando no tiene la capacidad para atender esas modificaciones, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista burocrático. O sea, una persona, una normativa que crea el propio Estado. Usted, cuando deja de trabajar, tiene que llevar su baja. Y cuando se reincorpora, tiene que ir con su alta para que el trabajador no no le obliguen a trabajar estando de baja, por ejemplo. Es una forma de proteger al trabajador. Pues ese tipo de cosas que existen, usted las tiene que tener en cuenta cuando modifica o cuando ve que no puede cumplirse por razones extraordinarias. Y eso no se está haciendo. De cualquier manera, nos tenemos que ir a la publicidad porque además ha llegado nuestro segundo invitado, pero antes de hacer este pequeño break, sí me gustaría ver la información con respecto al regreso a las aulas. Era una grandísima preocupación por parte de muchos padres. En algunas comunidades autónomas se abrió el debate de la posibilidad de que se retrasase el inicio de esas clases. Los padres dijeron un no rotundo porque necesitan también continuar con sus obligaciones y responsabilidades laborales, pero sí es verdad que ha habido cambios también, ¿no? Con respecto a medir las cuarentenas. En las aulas en las aulas de los menores de 12 años, pues solamente tendrán que hacer la cuarentena el conjunto de ellos cuando haya 4 positivos. Es decir, ya se está siendo muy cirujano, ¿no? Con respecto a los datos y la validez que se le está dando a los mismos. Vamos a ver esa información, nos vamos a publicidad, despido a Andrés Martínez y regresamos con Etxedia Eugenio y cambiamos absolutamente de tercio. Vamos a centrar parte de nuestro interés informativo en el solar de Ginori.
Hoy, 10 de enero, llegó el día. La vuelta al cole es una realidad y por ello se ha generado un debate social en torno a si era prudente o no mandar a los niños a la escuela. Por este motivo, nos hemos acercado a uno de los centros públicos de la capital para conocer el sentir de los padres en una fecha tan señalada. Estoy de acuerdo de que los niños ya vengan presencialmente otra vez a clase, tomen las medidas y todo, pues estoy de acuerdo. La verdad me da un poco de temor, es algo lógico, es un riesgo que hay que tomar, pero lo mejor para ellos es la educación. Me da miedo, vuelvo y lo digo, porque son niños, igual protejo a mis hijas, pero tenemos que estar a favor también de la educación. Me da miedo, la escuela debería retrasarse 2 o 3 meses y aguantar un poquito más, que los niños aprenden en 2 meses, lo recuperan rápido y evitar todo este cúmulo de gente aquí. Regreso al cole, sí, bien, da miedo, sí, pero hombre, ya acostumbrarnos y a cuidarnos y a esperar. Tras hallar las medidas pertinentes que se necesitan, no tengo ningún problema de que sigan viniendo. La gran mayoría, como habrán escuchado, están seguros y aun siendo conscientes de la realidad, están de acuerdo con el regreso presencial a las aulas. Y además del testimonio de los padres, hemos querido conocer también la visión de los docentes aquí en el Adolfo Tofa. Creo que los colegios hoy en día, después de lo que hemos atravesado, pues están súper preparados para recibir a los niños sin ningún tipo de problema. Y los niños están súper seguros porque hemos tomado las medidas que hay que llevar a cabo y, por supuesto, optamos por una educación presencial. Ese es el sentir generalizado. Hay que ser responsables en nuestro día a día, pero la vida tiene que continuar y por ello no queda más remedio que aprender a convivir con el virus. Pues continuamos en Café de Periodistas. Bienvenidos a los que se incorporen ahora a este espacio de información, reflexión y análisis, y a los que lleven un ratito, pues lo prometido es deuda. Está con nosotros Echeverría Eugenio, concejal de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Arrecife. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. Por cierto, última hora también, el Cabildo va a exigir a partir de hoy el certificado COVID a todos los que quieran acceder, ¿no?, a lo que viene a ser la agenda cultural, las actividades culturales que organice la primera corporación insular. ¿Ustedes harán lo propio? Bueno, desde luego yo creo que lo que primero hay que hacer es coordinar las acciones que se van a seguir. Yo creo que en ese tiempo y después de 2 años casi de pandemia está fallando un poco esa coordinación, ese saber qué hacer. Ayer cuando pasamos a nivel 3, lo típico, ¿no? Todo el mundo empieza a preguntar, oye, ¿cómo se aplican estas medidas? Hay ciertas, en esa tabla de medidas, hay ciertas incoherencias o contradicciones. Si, por ejemplo, se asimila que estás en una actividad deportiva o que estás en una actividad lúdica, parece que es distinto, porque en unos valores se habla de aforo de la sala y en otros de máximo de grupos. Yo creo que está faltando por parte, en este caso, del Gobierno de Canarias, de más aclaraciones, ¿no?, de las medidas. Desde luego, todas aquellas que sean de aplicación, el Ayuntamiento de Arrecife las aplicará, siempre con un criterio de sentido común, que yo creo que es lo que muchas veces falta, ¿no? ¿Con qué arranca el 2022 con respecto a su agenda en concreto y sus responsabilidades en el consistorio capitalino? Bueno, yo creo que después de casi un mes no, algo más de un mes de habernos incorporado a las tareas de gobierno, seguimos atendiendo, como se suele decir, a lo urgente. Cuando llegamos tuvimos que diferenciar entre lo importante, lo urgente y lo cotidiano, y estamos todavía atendiendo a lo urgente, ¿no? Llegamos y nos encontramos con el reto de una programación navideña que con todo, que hablando en plata, estaba dejada de la mano de Dios, ni autorizaciones, ni protocolos COVID, ni autorizaciones municipales, ni procedimientos internos hechos, etcétera, etcétera, y hubo que poner todo al día. Se ha celebrado toda la programación cultural, deportiva y de festejos como se debe celebrar, con todo cumplimentado, todo hecho, todos los deberes, y eso costó porque somos un equipo nuevo que se incorpora a trabajar, que venimos pues en muchos casos de la parte privada, que tiene una gran diferencia con lo público, y yo creo que ahora tenemos que empezar a abordar los temas importantes de este ayuntamiento. Y cuando hablo de temas importantes hablo de asignaturas que siguen siendo asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Arrecife. Hemos visto en estos días la polémica con Ginori, pero se sigue sin saber qué va a pasar con el francés. Seguimos esperando para ver cómo caminan los presupuestos municipales. No se ha oído hablar en hace algunos meses del plan general, y yo creo que Arrecife tiene que tener ojos ya en lo importante, en empezar a dar pasos en aquellas cosas en las que se nos va la vida. Evidentemente estamos en una situación sanitaria de una pandemia que hay que mirar y que hay que cuidar,
pero no se pueden descuidar el resto de cosas y Arrecife tiene que seguir avanzando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ha citado usted el caso de Ginori y hoy precisamente salió una nota del Partido Socialista en el que les acusaba de pagar 20 millones a los propietarios de Ginori porque eran amigos suyos. Suyo me refiero del PP y de Coalición Canaria, que ellos entienden que es un solar que en cierta medida fue robado al mar, que no tenía propietario y que esto se hace tan rápido precisamente porque lo que se quiere es beneficiar a los propietarios. ¿Cómo analiza usted esas declaraciones? Bueno, yo lo decía en el pleno extraordinario que pidieron, ¿no? Que tenía la sensación de que el PSOE estaba empeñado en montar el circo antes de la cabalgata de Reyes, y eso fue lo que hicieron. Y hoy cuando veo la nota de prensa ya voy más allá. El circo necesita payasos y esa es la payasada que hicieron hoy con esa nota de prensa. Y perdónenme la expresión, pero yo creo que en política no todo vale. Y esta señorita que se erige como portavoz del Partido Socialista, cuanto menos debería razonar un poco lo que pone en su boca cuando dice determinadas palabras. Miren, no sé si la alcaldesa conoce o no, desde luego tampoco me interesa, a los propietarios de Ginori, pero ya le aseguro que yo y el grupo nacionalista no los conoce, ni de oídas, no sabemos ni quiénes son. Sé que es una familia porque he visto el expediente y sé los apellidos de la familia, poco más. A partir de ahí, si a finales de este mes se hizo un pago único con cargo a un préstamo que el Ayuntamiento de Arrecife pidió para pagar Ginori, no fue por ninguna acción del Partido Nacionalista ni de Coalición Canaria. Fue por una acción del Partido Socialista y del Partido Popular. El Partido Socialista asegura que tanto el Partido Popular como ustedes, que son sus socios en este momento, pagaron a escondidas, son, digamos, la palabra clave, yo creo que en estas... Mire, tal las escondidas es así, y repito, si alguien votó a favor del presupuesto que ponía el préstamo, votó a favor de las condiciones del préstamo, votó a favor de que se pagara a través de un préstamo cuando ya hay un plan de pagos aprobado en el juzgado, fue doña Cristina Duque y don Alfredo Mendoza en los plenos y en las juntas de gobierno. De hecho, no van a encontrar, y perdónenme que aclare esto, Ursula, porque creo que es importante, no van a encontrar ni un solo documento, ni uno, y reto a doña Cristina Duque a que lo saque, ni uno, ni un acta de una junta de gobierno, ni un acta de un pleno del Ayuntamiento de Arrecife, donde un solo miembro de Coalición Canaria haya votado a favor de pedir un préstamo endeudando al Ayuntamiento para pagar el solar de Ginori. Ni uno. No lo van a encontrar, pero ni votos a favor ni abstenciones. No lo van a encontrar, porque no lo hay. Porque ellos, antes de irse en diciembre, dejaron todo esto preparado para que se pudiera pagar. Y ellos saben que fue así. Y saben que lo que quedaba era la firma por parte, en este caso de la alcaldesa, porque es quien tiene las competencias para dar la orden de pago, del préstamo que ellos pidieron. Esa es la única realidad de Ginori. El resto son ganas de enredar la pita, y lo digo, y de confundir, y de que si ahora hay nuevas pruebas, miren, por lo visto le entregaron a algunos miembros de la oposición, no al Pleno, un nuevo documento del año 2012. Un nuevo documento del año 2012. Es que han pasado casi 10 años. ¿Dónde estaba ese documento cuando Eva de Anta fue alcaldesa de Arrecife, cuando José Montelongo fue alcalde de Arrecife, cuando doña Cristina Duque fue concejal de Hacienda, cuando don Alfredo Mendoza fue teniente alcalde? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está ahora? ¿Cómo lo han conseguido? ¿Y ese documento qué viene a decir? No lo sé, es que a nosotros no nos lo han pasado. Y cuidado, porque parece, según nos han dicho los compañeros de Lanzarote en Piega, los que sí le dieron ese documento, que es un documento que se firma en el 2012 por un técnico, un peritaje que viene a decir... Porque todos sabemos, es que no, esto no es nuevo, que ese terreno es ganado al mar. Yo creo que es una evidencia. Lo que hay que explicar es por qué nadie argumentó eso en el juzgado cuando había que argumentarlo. ¿Por qué no lo hizo, repito, Eva de Anta, o por qué no lo hizo? Bueno, ustedes, siguiendo, digo, una cronología también de los hechos y de sus propias intervenciones, particularmente usted en los plenos del Ayuntamiento de Arrecife, siempre denunciaron, ¿no?, la desaparición de parte del expediente. Claro, de Ginori. Y lo gracioso es que ahora que están en la oposición, aparece un documento. Oye, si el ayuntamiento encargó un documento de peritaje a través del abogado que tenía contratado, donde debe estar en el expediente municipal, no en la sede del Partido Socialista. Y yo quiero que me lo explique, porque curiosamente el abogado, los abogados que han llevado este procedimiento eran contratistas de doña Cristina Duque como profesional del mundo del derecho. Yo quiero que me explique cómo obtuvo ese documento que no consta en el expediente municipal. ¿Quién se lo dio, cómo y quién pagó ese documento? Y si ese documento es tan importante y es tan aclarador como ellos dicen, ¿por qué no se remitió al juzgado? ¿Por qué no se dio en su momento oportuno antes de que hubiera sentencia para que el juzgado reconsiderara su postura?
Es que estamos hablando de 20 y pico millones de euros de todos los arrecifeños con lo que esta gente pretende hacer un circo. Es que ya está bien. Es que, ¿quién ha gobernado Arrecife en los últimos 30 años de manera ininterrumpida? ¿Quién? ¿Coalición Canaria? No. ¿El Partido Popular? No. ¿Quién ha estado en todos los gobiernos desde hace 30 años? El Partido Socialista. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué lo dicen ahora a 3 semanas de haber salido del grupo de gobierno? ¿Por qué doña Cristina Duque sí, como concejal de Hacienda, firmó pagos a esa propiedad con los intereses? Es que no todo vale porque ahora estoy en la oposición y puedo decir lo que quiera. No, mire, usted tendrá que explicar en sede del ayuntamiento, en sede plenaria, por qué tiene ese informe, quién se lo dio, qué dice ese informe y por qué, si no se utilizó judicialmente en su momento, no se utilizó. Y eso lo va a tener que explicar doña Cristina Duque y lo va a tener que explicar el Partido Socialista. No, y sorprende en ese caso, porque evidentemente ella no estaba allí en el 2012, que fue cuando llega la sentencia del juzgado, la sentencia definitiva. Pero sí estuvo a lo largo de todo este periodo. Y lo que sí dejaría en muy mal lugar es que es verdad que ella ha mantenido una resistencia interna, personal, en el caso de esta concejala, a que se aprobara los presupuestos, después a que se aprobara esta liquidación, pero es cierto que ha votado a favor también, con lo que la primera que estaría cometiendo algún tipo de delito, si lo hubiera, que yo no lo sé, la abogada es ella, sería ella misma. Yo sinceramente creo que esto es una huida hacia adelante del Partido Socialista, porque miren, cuando hablamos de la postura que hemos mantenido nosotros como grupo nacionalista, nosotros no hemos dicho que sea ilegal pedir un préstamo para pagar el principal de la deuda de Ginori, porque es verdad que hay una sentencia firme que dice que hay que pagar y que dice que hay que pagar esa cantidad. Eso no se lo inventa ni la alcaldesa ni el grupo, eso es verdad. Y eso es así. Nosotros lo que sí planteábamos es otra estrategia económica. Nosotros decíamos que teniendo el ayuntamiento remanente suficiente en las cuentas bancarias, lo que tenía que hacer era pagar una parte importante con cargo a remanente y la otra parte en base al plan de pagos, de manera que nos ahorráramos los intereses del plan de pagos, pero a la vez no pagáramos los intereses al banco que se van a pagar ahora, que por poco que sean, porque es verdad que el préstamo es muy ventajoso, siguen siendo intereses que si lo pagas con dinero propio te podías ahorrar. Esa ha sido nuestra propuesta y la dijimos antes, durante, ahora y lo diremos mañana si nos lo vuelven a preguntar. Ellos son los que antes votaron a favor de una cosa y ahora dicen justo la contraria. Usted siempre, y lo acaba de reiterar ahora, incide en que es cierto, ¿no?, que se está pagando por un suelo que fue ganado al mar, que incluso ustedes llegaron a pedirle a la propia alcaldesa de Arrecife, ahora su compañera Astrid Pérez, pero en ese momento cogobernaba con el Partido Socialista, que solicitara la certificación de dominio y cargas, es decir, casi que fuese incluso al registro para saber si existía, ¿no?, más, esa finca registrada. Ahora que nos han dado acceso a ese expediente, esas certificaciones existen, no de toda la parcela, pero es que, cuidado una cosa, porque es que parece... Y repito, no soy yo sospechoso de querer pagar con un préstamo, pero una vez el Partido Socialista, el Partido Popular, Nueva Canarias acordaron esa fórmula, parece que es que le fueran a tocar a la puerta del señor y le dieran el maletín con el dinero. No. El ayuntamiento consigna el dinero en la cuenta del juzgado. El juzgado el que en tal caso hará el pago a la propiedad. Y es el ayuntamiento en el que en el año 2019, y eso tampoco lo conocíamos antes y ahora lo conocemos, hasta en 3 ocasiones, recurso de reposición, recurso de apelación y recurso de queja, dice el tema de las certificaciones al juzgado. ¿Y sabe lo que le dice el juez al ayuntamiento? Mire, usted a mí no me cuenta historia, esto lo tenía usted que haber dicho si entendía que no era propietario en el año 2012 y ahora pague que la sentencia firme. Eso lo dicen los autos judiciales. Entonces, claro, ahora el Partido Socialista cuenta de qué, de que están en la oposición. Pero la pregunta es recurrente, ¿no? ¿Qué cambia entonces ese papel? Si estamos hablando de sentencia firme, si estamos hablando de que en teoría ha habido distintas estrategias, ¿no?, también dependiendo de quién gobernara, incluso de defensa, ¿qué puede modificar el Partido Socialista a estas alturas de la película? ¿Qué puede cambiar incluso esa comisión de investigación solicitada por ustedes mismos antes de entrar en el gobierno y que consideraban desde la formación nacionalista necesaria para depurar responsabilidades? Pero ¿con qué alcance? Yo sí creo en ese caso que lo que levanta muchas sospechas es que no se haya investigado en la defensa que hizo en su momento el ayuntamiento y que se pidiera responsabilidades, porque si realmente
ese solar tiene la situación que todos creemos que tiene, lo ilógico es que un contrario del ayuntamiento justifique una cosa que no es cierta. Eso es lo que para mí me parece digno de exigirle responsabilidades, porque esos 20 millones, si no se tenía que haber pagado, es ahí precisamente en ese nudo procesal donde tenía que haberse resuelto. ¿Pero hay posibilidades de evitar esto? Miren, es que caen desde el Partido Socialista en diversos absurdos. Miren, hablaban de una nueva vía mediante una figura que da la ley, una ley del año 80 y pico, de revisión del justiprecio por parte del Consejo de Ministros, que se solicita al Consejo de Ministros y que el Consejo de Ministros en 6 meses debe resolver si ese justiprecio es revisable o no. También votamos a favor de que si esa vía existe se explore, pero si la ley es del año 80 y pico, ¿por qué el PSOE lo hace en diciembre del 2021 y no lo hizo en 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, cuando ha tenido la responsabilidad? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si es que no ha cambiado la ley, no ha cambiado la sentencia, no ha cambiado el plan de pagos, ¿qué es lo que cambia? ¿Que ellos están en la oposición? Pues vamos a explorar la vía, da igual, nosotros no vamos a dejarla atrás porque la presenta el Partido Socialista. Si esa vía existe, vamos a explorarla. Pero miren, yo de verdad, es evidente, solo hay que hablar con la gente de la zona. Eso fue rellenado en los años 80, fue terreno ganado al mar en los años 80 porque se quería hacer allí una piscina pública. Y las avenidas, la avenida que come parte del terreno, se construyó también en la década de los 80. Y esas fotos que ahora aportan como pruebas nuevas las conoce todo el mundo en Arrecife porque son fotos de los años 60, de los años 50, de los años 70, donde se ve que aquel terreno no existía como tal. El problema es, ¿por qué nadie, cuando la propiedad reclamó los 10.000 y pico metros o los 20.000 y pico metros, no recuerdo ahora la cantidad, dijo, oiga usted, que usted no tiene derecho a reclamar eso porque esto es ganado al mar? Y ahora que hay una sentencia que dice el juez al ayuntamiento, paguen ustedes 20 millones de euros a la propiedad y que esa sentencia deviene en firme porque nadie recurrió, ahora usted se viene a inventar ¿qué? ¿Con qué motivo? Es decir, de todo el recorrido que ha tenido el caso Ginori, la única sentencia que ganó el ayuntamiento fue en el año 2012, que reclamaban 30 millones y se rebajó a 20. ¿Sabe bajo qué dirección política? La de Coalición Canaria, de don Manolo Fajardo Feo. Esa es la realidad. Ese es el único pleito que ha ganado el ayuntamiento con el tema Ginori. El resto, nadie sabe bien por qué, y eso es lo que tiene que salir de la comisión de investigación. Políticamente en ese ayuntamiento no se hizo nada. ¿Considera, por lo tanto, usted que la actitud que está teniendo actualmente el Partido Socialista es hipócrita, que no sirve para nada aportando, digamos, esos nuevos documentos o estas nuevas estrategias defensivas, salvo para generar un enfrentismo entre el nuevo pacto de gobierno? Sí, yo creo que están buscando eso, que yo diga de Astrid, que Astrid diga de mí, o que el PP diga de coalición. Miren, yo creo que hay que ser en política, primero, responsable, segundo, coherente y tercero, serio con lo que estamos administrando y gestionando, que es el dinero público. Y esta gente está demostrando que no lo es. Lo demostraron en el tiempo que estuvieron gobernando en la legislatura pasada en solitario, cómo dejaron la ciudad, y lo vuelven a demostrar. Solo están pensando en elecciones, en votos, y no en la responsabilidad. Miren, si de verdad quieren ser responsables con esta ciudad, tenían que haber empezado a trabajar ya, por ejemplo, en el tema del francés. Porque a lo mejor nos vemos dentro de unos años discutiendo sobre la porrada de millones que mandan los juzgados a pagar a los propietarios del francés, porque en estos años el PSOE tampoco ha hecho nada con respecto al francés. Y ahora a través del ministerio han creado un nuevo deslinde que a saber cómo acabarán los juzgados, que vuelve a paralizar una solución al francés. Es decir, Arrecife vuelve a estar secuestrado por intereses no confesables del Partido Socialista. Y esa es la realidad, y lo vemos con el Plan General, lo hemos visto con Ginori, lo vemos con el francés, y al final aquí siempre ganan los mismos. Y le aseguro que no son ni de Coalición Canaria ni del Partido Nacionalista. Nos recuerdan en un mensaje que la primera que empezó a pagar la deuda, ¿no?, con respecto al tema de Ginori fue precisamente el socialista Badeanta, porque así la obligó un juzgado, porque si no podía cometer un delito. Así nadie le dijo por qué esa cantidad y no otra, porque ella un día cuando el juzgado le dice, tiene usted, no recuerdo si 5 días o 10 días para pagar, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Pagó 1,5 millones porque le ocurrió pagar eso como le podía haber ocurrido, porque no había un plan de pago. Es verdad, el plan de pago es de este mandato y lo hace doña Astrid Pérez como alcaldesa con el visto bueno del Partido Socialista. Y el plan de pagos, el documento que firmó doña Eva de Antas con el visto bueno de doña Cristina Duque, don Alfredo Mendoza, doña Nova Kirkpatrick, don Roy González y don Tomás Fajardo,
para ponerle nombres y apellidos, ese plan de pago establecía un préstamo en el año 2021 para eliminar parte del principal. Y eso no lo firmó Coalición Canaria, lo firmó el Partido Socialista. Pero ese plan de pagos inicial, digámoslo así, fue rechazado. El de Eva de Antas sí, el de, para entendernos, el que luego presenta Astrid Pérez, fue aceptado por el juzgado y es en base al que se está pagando. Y ojo, el que autorizaba la petición del préstamo, esa es la realidad. Que te puede gustar más o menos el tema del préstamo por una cuestión económica, pero legal, es el juzgado el que valida un plan de pagos que tenía la posibilidad del préstamo. Y es el Partido Socialista el que junto al PP presenta ese plan de pago. Manolo, última pregunta, si quieres cambiar un poco también de tercio. Sí, voy a cambiar de tercio porque está claro que ya no da para más la cantidad importantísima que hay que pagar por el solar de Ginori. En este caso, a mí me interesa saber, habla usted de muchas trampas o parecidos que ha dejado el Partido Socialista. Ahora no está en el gobierno, es responsabilidad de ustedes. Una de las estrategias que se vislumbraban para darle una mayor claridad a esta situación es la aprobación del plan general. ¿Se está presionando en ese sentido? ¿Se va a sacar definitivamente? Yo creo que hay dos circunstancias, tres, que el Ayuntamiento de Arrecife tiene que estar como un martillo pilón arriba del gobierno de Canarias para que olviden los colores políticos y se pongan a trabajar por la tercera capital de esta tierra. Una es los problemas con los pluviales de Arrecife, que no nos podemos olvidar que cada vez que llueve esta ciudad se inunda, y eso es un tema conjunto de Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias para dar solución definitiva a uno de los que a mí me parece problemas más importantes de esta ciudad. Otro es el centro de salud de uno de los núcleos poblacionales más grandes de Canarias que no cuenta aún con un centro de salud, que es el barrio de Argana Alta, 6.000 cartillas sanitarias, población superior a municipios como Tinajo, como Aría, como La Oliva, etcétera, etcétera, y no cuenta con un centro de salud y no se ha dado ni un solo paso por parte del gobierno de Canarias. Vuelven a pintar una partida ridícula para la redacción del proyecto por tercer año consecutivo en el gobierno de Canarias, en los presupuestos canarios, para la redacción del proyecto, 3 años en los que ni siquiera han sido capaces de encargarlo. Y vuelven a pintar una partida este año todavía más pequeño con las anteriores. Y el tercero, y por ello no menos importante, es el plan general. El otro día anunciaron a bombo y platillo que San Bartolomé daba el visto bueno al plan general para que el gobierno de Canarias pueda aprobarlo inicialmente. Arrecife hizo eso en el año 2019. 2019 el Ayuntamiento de Arrecife dio validez al documento. Un documento que se vino trabajando en el Ayuntamiento desde el 2017. Desde ese momento el gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Política Territorial, no ha movido ni un solo dedo por el plan general de Arrecife. ¿Y por qué ahora se da tanto bombo y platillo al de San Bartolomé? ¿Por qué el empeño en que se desarrolle antes otro municipio que la capital de esta tierra? ¿Por qué? No nos lo van a explicar, no nos van a dar los motivos, no nos van a decir por qué el PSOE se apuesta por el plan general de San Bartolomé y no apuesta por el plan general de Arrecife. Pues 3:11 de la tarde. Gracias, Echeve, por habernos acompañado. Tenemos que poner el punto y aparte. Ya saben que pueden seguir ustedes perfectamente informados en lancelotdigital.com y también en los servicios informativos de esta casa que vienen precisamente ya, pues pisándonos los talones. Gracias, Manolo. Hasta buena semana día. Y mañana seguimos con más información. Chao.